del agua se pierde. Y eso ha sido un tema recurrente. Nosotros tenemos que establecer un plan para poder atender el problema de los salideros, de la mala utilización del agua, de lo que tiene que ver con su distribución, de lo que tiene que ver incluso con el hurto de agua, para reducir en una marca con métricas un cumplimiento, por ejemplo, al 15% de lo que se pueda perder por averías, que deben ser averías momentáneas. Pero no es posible que nosotros continuemos pagando un 100% del agua cuando realmente lo que se puede utilizar es un 50%, el otro 50% se pierde. Esa no es una sabia política pública con respecto a nuestros recursos del agua, que no solamente es para consumo, sino también para servicios sanitarios. Pero además del tema del agua, está el tema de lo que es la revitalización de nuestros cascos urbanos. Y ahí hay un elemento que tiene que ver con ese balance necesario, ese equilibrio de presente y futuro. Yo estoy seguro que aquí debe haber gente de todo Puerto Rico, de muchos municipios. Yo viajo continuamente todos los pueblos. Oiga, y realmente la inmensa mayoría, cuando uno va al casco histórico del pueblo, son pueblos fantásticos. Han sido abandonados con una política de desparramamiento urbano hacia las afueras, con los megacentros comerciales, que han ido entonces a su vez acompañados de la construcción residencial hacia las afueras. Se olvidaron de los cascos urbanos ya impactados con respecto a la construcción. Y ahí están las estructuras disponibles. Algunas hay que repararlas, porque el daño es muy severo, algunas será una reconstrucción completa, pero están allí y ya esa zona está impactada por el cemento. Y la política ha sido desparramamiento. Pues tiene un impacto, un tema que iré en unos minutos a expresarles, pero yo creo una política de revitalización de cascos urbanos donde permita además en la crisis de acceso a vivienda que existe actualmente, poder revitalizar esos cascos urbanos impactados por la construcción, que sea para vivienda accesible y que permite entonces, en la medida en que haya residencias en los cascos urbanos, que haya también actividad comercial, actividad económica, en la medida que vive gente allí, consumen de las tiendas que le quedan cerca, de las cafeterías que le quedan cerca, de los colmados que le quedan cerca. Revivimos esos cascos urbanos históricos al mismo tiempo que protegemos, evitando que se continúe el desparramamiento urbano. Por eso cuando a mí me dicen el problema de los independentistas es que no quieren desarrollo, lo queremos, pero por supuesto que sí, pero tiene que ser un desarrollo balanceado utilizando al máximo lo que son las herramientas que tenemos a nuestro alcance, protegiendo también nuestro medio ambiente. Después de todo vivimos en un archipiélago cuya expansión territorial es muy definida y tenemos que pensar de cara al futuro. Por eso, en el tema de revitalización de cascos urbanos es importante. En tercer lugar, en el tema de infraestructura, las vías de tránsito. Tenemos también que tener una política de acceso a vías de tránsito, pero eso es insuficiente si no hay una red de transporte a nivel de todo el pueblo. Ustedes recordarán una iniciativa muy buena, lo tengo que decir, mal ejecutada, el tren urbano. El tren urbano tuvo un defecto de planificación, que fue la manera en donde se escogió dónde iban a estar los lugares donde el tren iba a tener sus estaciones. No se midió a base de densidad poblacional y movilidad laboral o educativa. Se midió a base de unos criterios distintos. Yo creo que el tren urbano es una buena idea, pero le faltó también tener una red de transporte público que una vez el tren te deja en una estación, te puedas mover entonces a otros lugares para recibir los servicios de educación, atención de salud, etcétera, necesarios. Yo creo que eso es importante, el complementar esfuerzos que ya se hayan hecho para que se utilice más de acuerdo a una red de transporte público adecuado, no solamente en la zona metropolitana, sino en todo Puerto Rico.
sobre el tema ambiental. Yo propongo en el proyecto de Patria Nueva no solamente los elementos que dije al principio de la educación para que nuestros jóvenes tengan la conciencia con respecto a lo que es la protección ambiental, la crisis climática, sus efectos en Puerto Rico, etc. Pero también tengo la propuesta de un plan de reforestación masiva en Puerto Rico. Después del huracán María, el impacto fue devastador. Eso tiene implicaciones en calidad de vida, salud, protección ambiental, tiene también sus efectos con respecto al agua. Quienes sean de aquí, de los pueblos de la zona sur, donde se ha estado moviendo iniciativas de agricultura, el principal problema que tienen es falta de acceso a agua, no falta de terreno. Y la falta de acceso al agua es debido a que no tienen suficiente reforestación para que los árboles y lo que son pequeños bosques puedan producir el agua necesaria para lo que sea el riego de esas iniciativas agrícolas, que va de la mano con seguridad alimentaria también y movimiento económico. Así que ese tema de la reforestación es importante, crear minibosques o pequeños bosques en distintas áreas urbanas para que haya ese balance del que les hablé al inicio. En el tema ambiental también, yo creo que es importante adoptar una nueva ley de costas, establezca una nueva definición sobre lo que es la zona marítimo-terrestre. Pero en lo que se aprueba esa nueva ley, al menos aprobar una moratoria temporera a la construcción en la zona del litoral en Puerto Rico o la reconstrucción de áreas ya impactadas. De manera que no se trata de que no se construya en áreas de pueblos costeros, después de todo más de 40 pueblos en Puerto Rico están grandes. Se trata de proteger la vida y propiedad con respecto a lo que son los impactos que se pueden recibir por la crisis climática. Creo que eso es una sana política pública. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo aquí en que cuando se habla de la infraestructura eléctrica hablamos de mucho. Hablamos de un componente fundamental en el desarrollo económico. Hablamos de un componente fundamental en términos del impacto en la calidad de vida de cada uno de los puertorriqueños. Y es por esas razones que nos corresponde atender la situación que tenemos hoy en el sistema de energía eléctrica, y es por eso que yo he presentado una propuesta completa, bien pensada, sobre cómo atender la situación crítica que tenemos en el sistema eléctrico. Hoy nosotros vivimos una crisis energética en dos vías. La primera es la de confiabilidad. No tenemos un sistema confiable. No tenemos un sistema que pueda enfrentar los embates de nuestra situación climatológica y que amenaza todos los días con dejarnos sin ofrecer el sistema tan importante para nuestro desarrollo económico y para la calidad de vida de la gente. La segunda es el costo. En los pasados años hemos visto más de 8 o 9 aumentos en la tarifa, que aunque muy bien se señala que tiene que ver con los costos del combustible, también tiene otras ramificaciones, porque es el contratista, que en este caso está a cargo del sistema, quien toma las determinaciones de qué tipo de planta de generación se utiliza en qué momento, y eso aumenta o estabiliza el costo. Y la realidad es que ellos no tienen ninguna consecuencia en términos de cuál utilicen, porque su pago es el mismo y no tienen ninguna consecuencia. Ya lo dijeron ustedes en el informe que realizó el colegio en 2021. Yo tengo que resaltar que el Colegio de Ingenieros dio un claro en ese informe, cuando señaló específicamente todas las deficiencias del contrato de Luma Energy y todos los problemas que ese contrato enfrentaba para Puerto Rico. Por eso yo he presentado una propuesta específica que quiero compartir con ustedes aquí. Es inaceptable que tengamos más apagones por más tiempo. Es inaceptable que las métricas para evaluar el posible cumplimiento estén en exclusivo dominio de la empresa privatizadora y que el gobierno prácticamente no tenga el acceso, además de no tener la voluntad para fiscalizar ese contrato. Y es inaceptable que a pesar de tener un mal servicio, poco confiable, sea más caro. Así que en mis primeros días como gobernador yo voy a encaminar un proceso de cancelación del contrato del gobierno.
Y hay dos mecanismos para hacerlo. Uno, sin justificación, lo cual expone al país a un alto pago, y otro con justificación, que es el que nosotros vamos a perseguir de inmediato, justificando porque razones de sobra hay para cancelar ese contrato. Y mi instrucción como gobernador será, con mi equipo de trabajo, encaminar el proceso de cancelación en los primeros días de mi mandato para justificar ese incumplimiento y detener de una vez y por todas lo que estamos viviendo. Simultáneamente, ese es el paso 1 de mi plan. Simultáneamente vamos a través de acciones ejecutivas y de legislación a tomar control temporero de la administración de ese contrato a través de lo que hoy es la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí me detengo brevemente. Luma tiene dos operaciones. Una operación ejecutiva, que son 6 empleados que están pagos por el pago mensual que se le da a Luma, que de hecho en 3 años ya hemos pagado casi $1.800 millones. Esos 6 empleados los pagan ellos, son los gerenciales de la operación. Y la segunda son los empleados. Mi plan no tiene nada que ver con los empleados. Los empleados continuarán haciendo su trabajo. A quien yo voy a sustituir es a la gerencia. Y de manera, la vía legislativa, le vamos a traspasar la responsabilidad de administrar ese contrato de las APP a la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene una junta de gobierno, no es la autoridad que conocíamos del pasado, no podemos regresar al pasado, pero sí es una autoridad que tiene una junta de gobierno y un grupo administrativo que conoce el sistema. ¿Qué va a hacer ese grupo? Tomará control de la operación, garantizará la continuidad del servicio, estabilizará el sistema y presentará, en este caso a mí como gobernador, un reporte del estatus del sistema en términos técnicos, en términos financieros y en términos de utilización de fondos federales. Ese proceso es importante para saber de dónde partimos. Primer paso es la cancelación. Simultáneamente entramos al segundo paso, que es la toma de control temporero del sistema. Eso ya se hizo y estamos utilizando un modelo como el que ocurrió en la Long Island Power Authority. Como ustedes saben, es una utilidad como le da la autoridad. Entró en un contrato similar al de Luma, no estuvieron satisfechos y encomendaron, ya lo han hecho 2 veces, un proceso de sustitución, y mientras eso sucede toman control de la operación del sistema. Los empleados continuarán haciendo su trabajo. Eso me permite entrar a la tercera parte del plan: buscar un nuevo operador. Y entonces aquí sé que habrá muchas preguntas. ¿Qué yo espero del nuevo operador? Los principios fundamentales para mí como gobernador. Primero, tiene que ser un buen contrato. Tiene que darle las herramientas al gobierno para poder fiscalizar, porque la responsabilidad de que se provea un servicio esencial como es la energía eléctrica es del gobierno. Así que ese contrato tiene que ser mejor que el contrato que hay. Número 2, tiene que estar centrado en el servicio al cliente. Eso es fundamental. Número 3, tiene que ser sostenible financieramente, en planificación. Número 4, tiene que ser regionalizado y tiene que estar despolitizado, desde la Junta de Gobierno hasta los nombramientos que se harán para que operen el sistema. Tiene que estar enfocado en desarrollo económico y tiene que ser amigable con el ambiente, porque tenemos fuentes de energía renovable que hay que insertar al sistema. Para mí esos son principios básicos. Ahora bien, ¿cuál es o quién es el operador? Hay alternativas. Otro operador privado, un modelo cooperativo, un modelo que incluya en todo ese proceso la participación de los municipios a través de servicios como el alumbrado público y entre otros temas, o un operador público o un híbrido. Lo importante para mí no es cuál es el modelo. Lo importante para mí es que el modelo sea efectivo y le garantice el servicio a la gente y a la industria y fomente el desarrollo económico y atienda las necesidades de la gente que tiene o necesita su sistema de energía eléctrica
presente y confiable, en muchos casos hasta para mantener su vida, como sabemos que hay muchas personas que dependen de su vida literalmente de instrumentos médicos y de otros asuntos. Así que nuestro plan específicamente coloca como primer paso encaminar el proceso de cancelación, y es una decisión tomada de este servidor. Número 2, la toma de control para que la autoridad estabilice el sistema, garantice la continuidad de servicio y podamos convertirlo en un fiscalizador de ese contrato. Y número 3, la búsqueda de un nuevo operador entre los distintos modelos que pueda haber disponibles. Será parte del proceso de licitación. Yo estoy seguro que el colegio estará en la disposición de participar en términos de los requerimientos que debemos asegurarnos que ese contrato tiene que tener, y el resultado del proceso tiene que ser uno que beneficie al pueblo de Puerto Rico. Que a pesar de años y años de gobierno tras gobierno, hoy día tenemos unos problemas serios como sociedad, que si nosotros no actuamos hoy y cambiamos la forma como se hace gobierno, si no cambiamos cómo se hace negocio en Puerto Rico está destinado poco a poco a seguir muriendo. Por eso, hoy más que nunca, Puerto Rico necesita de toda su gente y necesita del colegio de ingenieros y agrimensores más que nunca, porque el desarrollo de nuestra infraestructura es esencial para poder nosotros lograr el que podamos pararnos, ponernos en pie nuevamente. Una de las cosas que yo llevo toda la vida, peleando, es con el sistema burocrático de permisología. Para que tengan una idea, yo llevo para una pista de atletismo que se va a reconstruir, llevamos desde el mes de enero en los trámites del permiso de construcción. Y eso es papeles y papeles, y lo tiene Arecibo, lo tiene Ponce, lo tiene aquel, lo tiene el otro, para un permiso de construcción. Eso sin contarle a ustedes todas las experiencias que he tenido. No hace mucho, a través de unos fondos federales, vamos a reconstruir todo lo que es la losa de la plaza y cambiar banco. Llevo 2 años y medio en papeleo, permiso, porque quisiera hacer hasta un plano para las losas esas, que son cuadritos y cuadritos y cuadritos del plano, lo que tiene eso. Y no solamente eso, sino que me empezaron a pedir tantos permisos que hasta el Instituto de Cultura, uno de los permisos que me piden, tenía que estar condicionado a que consiguiera una cápsula que pusieron en los años 50. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver la cápsula con yo sacarle la losa a la plaza? Y entonces me empecé a pelear, pero usted sabe que usted pega a pelear, usted tiene dos alternativas, o no hacerlo, o tener que arrodillarse, yo digo, en el sentido de que tiene que entonces cumplir con todo ese. Pues efectivamente, contratamos arqueólogos, quisieron contratar un historiador. ¿Y dónde estaba la cápsula? Nadie sabe. Y a la verdad, aquí entre nosotros, en el 2007 yo remodelé esa plaza. Y en el 2007 sí yo la saqué completa. Si había una cápsula ahí, tiene que estar allá en el vertedero, porque aquella vez la saqué en su totalidad. Así que, miren lo ridículo que hemos llegado nosotros. En un país que lo que necesitamos es desarrollo económico, necesitamos agilidad, necesitamos construcción, necesitamos hacer que las cosas de verdad pasen. Y las cosas ridículas tenemos que unirnos nosotros para superarlas y pasarlas. Dentro de nuestro plan de gobierno, nosotros tenemos un plan de permiso. Y el plan de permiso es eliminar todo este sistema burocrático. Y nosotros vamos a descansar en los profesionales que saben para que certifiquen cuando hacen un plan. Los profesionales que saben que certifiquen cuando un negocio pueda operar. Los profesionales que pueden certificar cuando se puede ya comenzar una construcción. Y uno de nuestros planteamientos es que nosotros vamos a incluir a todos los ingenieros para que todos puedan ser profesionales autorizados y no grupitos, todos, y puedan emitir permisos sin necesidad de esperar porque una agencia pueda o le dé la gana o tenga la capacidad para poder dar esos permisos. Igualmente, vamos a estar
que son oficinas domiciliarias que no visitan personas para que saquen algún tipo de permiso, que son muchas personas profesionales que tienen su casa y tienen su oficina establecida. Igualmente vamos a eliminar una cosa que yo siempre he considerado como ridícula, el tú tener que renovar un permiso de uso si el negocio tuyo no ha cambiado de uso. Así que ese del permiso único, de usted renovarlo cada año o cada 3 años, de enero en adelante, eso se acabó. Usted saca el permiso y sigue por ahí. Igualmente, el Instituto de Cultura ya no tiene que tocar nada que tenga que ver con construcciones. El Instituto de Cultura que se encargue de promover la cultura. Lo que es construcción se va a hacer a través de OSPE, pero se va a hacer a través de OSPE, pero los ingenieros que sean autorizados, que van a ser todo el que tenga una licencia emitida para practicar en Puerto Rico, ese funcionario o ese profesional son los que van a certificar cada una de ese cumplimiento de esas construcciones y de esa reglamentación que se requiere para usted poder construir o para poder tener ese permiso. Igualmente sobre las zonas que son también de conservación, también ese profesional autorizado es el que va a tener esa autoridad. Así que ya en vez de nosotros esperar porque una agencia que pase meses y meses, eso se va a acabar ya. Usted tiene ya su plano certificado por un ingeniero. Usted lo que va a hacer es notificar al gobierno, pero empieza a construir. Necesitamos construcción, necesitamos que esto eche hacia adelante. Usted tiene que someter una consulta a recursos naturales. Usted tiene que someter a recursos naturales. Los recursos naturales va a tener no más de 30 días para que aprueben. Si no aprueba, en 30 días lo vamos a entender como aprobado. Y si tiene un comentario o tiene alguna información adicional que usted requiera, pues una vez que usted la someta va a tener 15 días para contestarle. Pero eso de aquí sentarse en la permisología, eso se acabó ya. Aquí vamos a levantar este país. Así que, permiso, ahora va a ser permiso simple. Vamos a poner a correr a Puerto Rico y a poner a correr las agencias. En cuanto a Luma y en cuanto a la energía eléctrica, ustedes saben que Luma no llegó ahí porque llegó. Llegó porque había una deficiencia grasa en la administración del manejo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en ese sistema, que era un sistema totalmente politizado, quebraron esa autoridad. Y a mí me da gracia porque yo oigo 2 o 3 de las que la quebraron hoy día son los que opinan por ahí de qué se debe hacer. Yo recuerdo, vivía ahorita al ingeniero Jorge Rodríguez, cuando estaba en la autoridad. Una de las cosas que con Jorge nosotros pudimos hacer proyectos que se pudieran desarrollar en nuestro territorio fue porque se decía y se hacía. Y en la autoridad y en el gobierno, como consecuencia de la politización, pues no se hace. Y una de las cosas que nosotros queremos hacer es transformar realmente este sistema. Sin este sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, Puerto Rico no va a poder echar para adelante en el desarrollo económico. Y una de las cosas que vamos a hacer cuando comencemos en enero como gobernador es que le vamos a dar 90 días a Luma para que cumpla con ese contrato, para que cumpla con métricas, porque tiene que cumplir con métricas. Y esos 90 días vamos a documentar. Y digo esos 90 días porque aquí no se ha documentado nada. Y por eso cancelar el contrato puede costar una cantidad que algunos hablan hasta de $300 millones. Pero nosotros le vamos a dar 30 días. Y en esos 30 días vamos a estar haciendo un inventario de todos los empleados que están destacados, que fueron de la autoridad, en diferentes agencias. Igual los que trabajan en Luma. Y vamos a legislar para crear una corporación
sin fines de lucro, que no esté atada a los vaivenes políticos y sea dirigida por una junta de directores representativa de todos los sectores de Puerto Rico.